Hola, buenos días a todas, a todos, ¿cómo les va? Bueno, esta es la primera de las clases asincrónicas que habían quedado comprometidas, ¿cierto?, de la última sesión. Y tiene como objetivo, sobre todo, hacer un repaso o hacer una revisión sucinta, ¿cierto?, de los contenidos que van a entrar en la prueba. ¿Ya? Por eso se la estoy compartiendo hoy en la mañana para que puedan verla y puedan estudiar y repasar en sus casas en base a las guías, ¿cierto? En base a las directrices que van a exponerse en esta clase, ¿ya? Bueno, ustedes saben ya que la prueba es tanto bibliográfica como no solo contempla la bibliografía, ¿ya? La lectura del texto de Fabián Almonacid, sino también incluye en sus contenidos lo visto en clase, ¿ya? Entonces voy a hacer una división, primero de lo que hemos visto en clase y segundo, ya entramos en un comentario, ¿cierto? Una guía para la lectura de Almonacid, ¿ya? Bueno, sospecho que ya a estas alturas Almonacid lo habrán leído, ¿cierto? Y solo les quedaría hacer el repaso, ¿ya? Por lo cual igual es válido, ¿cierto? Este video, ¿ya? Partamos por lo otro, partamos por los contenidos vistos en clase, ¿ya? Si ustedes se fijan, y yo que estuve haciendo ahora la organización de esta clase asincrónica, hemos visto algunas fuentes, ¿cierto? En distintos periodos. La primera unidad es una unidad introductoria. Hemos visto algunas fuentes y hemos visto alguna bibliografía también en clase. Entonces, mi primer consejo es que ustedes vayan a revisar sus apuntes y se pregunten, bueno, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué en clases comentábamos, ¿cierto? O se nos presentó tal autor, ¿ya? O tal crónica, ¿ya? ¿Qué es lo que el profesor buscaba ilustrar, ¿cierto? ¿O qué es lo que el profesor buscaba presentar, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, cuando hablábamos de Garcilaso, ¿ya? Del Inca Garcilaso. ¿Y qué parte leíamos? Leíamos, ¿cierto?, los combates o los cruces, ¿cierto?, entre los ejércitos incaicos, ¿ya? Y los grupos mapuche, o que hoy día llamamos mapuche, ¿cierto?, del sur del río Maule, ¿ya? ¿Qué factores estaban en juego en esos fragmentos, ¿ya? Que leíamos, ¿ya? Hay un tema de unidad lingüística, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver también con la organización política, ¿ya? Que a su vez se asocia, ¿cierto?, con otros temas que comentamos en la clase, ¿ya? Esa es la idea, ¿cierto? Que Garcilaso sea como una muestra, ¿ya? De todos los temas que vimos en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, recuérdense que habíamos visto la unidad lingüística, ¿ya? O la cartografía lingüística del siglo XVI, del siglo XVI, y lanzábamos, ¿cierto?, algunas ideas respecto a cómo se pudo haber ido conformando esta identidad colectiva en base a la lengua, ¿cierto?, en base a algunas creencias específicas, ¿ya? Relativo también a las relaciones de parentesco que existían. Y entonces ustedes recordarán, claro, efectivamente ahí hay jerarquías, ¿cierto? Hay em, tipos de personas que no comparten el mismo valor. Entonces eso lo veíamos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con la población movilizada? Movilizada para los combates, movilizada para la guerra. O qué pasa con la población civil, si hay diferencias de género, por ejemplo. Bien, ¿cierto? Todo ese tipo de cositas las fuimos, recordarán ustedes, trabajando clase a clase, ¿cierto? Después, por ejemplo, también hablamos de Alonso de Ovalle, ¿cierto? Y con Alonso Valle, recuerdo que nosotros, y con Rosales también, bueno, ahí estaban los dos, ¿cierto? Ovalle, Rosales, los jesuitas, ¿cierto? ¿Qué es lo que veíamos? Bueno, veíamos en primer lugar ese cambio de época, ¿cierto? Ese cambio de soberanía finalmente que ocurre hacia finales del siglo XVI
¿ya? Lo reflejábamos en alguna medida con el llamado combate de Curalaba o de Curalaf, ¿ya? Pero que sabíamos que eso era, insisto, un símbolo, pero el fenómeno más grande, el fenómeno político, el fenómeno territorial, tenía que ver con la expulsión de la población hispana de los asentamientos que tenían al sur del Biobío, ¿ya? Y después, ¿cierto? Ya se empieza a diseñar, ¿cierto? Se empieza a establecer de forma muchísimo más con muchísimo más aplomo, ¿cierto? Con muchísima más solidez, ¿cierto? Las influencias territoriales soberanas. Chilena, por una parte, ¿cierto? Al norte del Biobío o en la zona de la bahía de Arauco, ¿cierto? Al sur, sabíamos, ¿cierto? Que, bueno, en Chiloé, lógicamente, pero también existen, ¿cierto? Los fuertes de Carelmapu es uno, y el otro, el que está allá cerca de la cordillera, se me olvidó el nombre. En fin, da lo mismo, pero eso por la parte colonial, ¿ya? Por la parte mapuche, ¿cierto? Queda todo este territorio liberado, diríamos. No fuera de la presencia hispana. ¿Ya? La presencia hispana siempre se verificó, siempre fue visible, pero ya no desde una perspectiva soberana, ¿cierto? Ya empiezan a aparecer los misioneros, ¿cierto? Los comerciantes, y también diría yo también los intermediarios diplomáticos, ¿cierto? Los lenguaraces, ¿ah? Aquellos capitanes, ¿cierto? O comisarios que después van a explotar en el siglo XIX, pero que por entonces tienen, ¿cierto? Labores de intérprete, labores de combinación, ¿cierto? De pasadores culturales, ¿ya? Vimos también, estoy pensando, ¿cierto? En Ovalle y en Rosales, vimos también a través de ellos episodios, ¿ya? Episodios o pequeños procesos como el de la guerra defensiva, ¿ya? ¿Qué pasa por qué alguien propone la guerra defensiva? ¿Qué es lo que es? ¿Ya? Y cómo se implementa, ¿cierto? La guerra defensiva, ¿qué consecuencias tiene? Sabemos que no fructificó, ¿cierto? Sabemos que no tuvo mayores efectos entre los que se desearon, ¿cierto? Pero sirve como un reflejo, ¿cierto? De los intereses de época, ¿ya? Piensen, por ejemplo, que en el marco de la guerra defensiva se da este episodio, este asesinato de los jesuitas en Helicura, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, ahí recuerden que lo fuimos viendo en clase, ¿ya? Hay un rechazo, ¿cierto?, hacia el interés hispano, al mismo tiempo hay una comprensión del fenómeno de la guerra como algo que pareciera favorecer a las parcialidades mapuche, a las de Pelentaro, ¿cierto?, a las de Anganamón, porque si les vienen a ofrecer la paz, ¿cierto? Así es la lectura, ¿cierto? Si me vienen a ofrecer la paz, me vienen a ofrecer una relación pacífica, quiere decir que no están en condiciones de sostener esta guerra, ¿cierto? Nosotros sí, entonces nos podemos dar por vencidos, ¿ya? Si existió esa conciencia o ese concepto, ¿qué consecuencias tuvo? Eso sería lo interesante, ¿viste? O por ejemplo también cómo el ideal de la guerra defensiva se proyecta hacia la política de los parlamentos, ¿ya? O al menos la primera ola, la primera tanda, los primeros momentos de la política de los parlamentos, que está fuertemente teñida, ¿cierto? Y sostenida también por los principios que impulsan los jesuitas, ¿ya? Recuerden ustedes que hablamos del barroco hispano-mapuche, un concepto que surgió de Rolf Fester, ¿cierto? Hablábamos del barroco hispano-mapuche como una descripción, como una forma para describir la inteligibilidad de este ritual parlamentario, ¿cierto? Que no es ni hispano, que no es ni mapuche, ¿cierto? Pero que está entre medio de ambos y por qué razón pueden comprenderse, ¿cierto? A través de qué factor estético, ¿ya? Eso recuerdo que lo vimos bien. Vimos también, ahora que invoco a Rolf Fester, ¿cierto? Veíamos esa cita de la historia de Santiago de Vicuña Maquena, que fue rescatada
por Fester, ¿cierto? En el cual Vicuña Maquena le daba, ¿cierto?, a Luis de Valdivia y le daba a los jesuitas un rol fundamental en lo que era la concepción, la conformación de esta nación mapuche. ¿Ya? Nación, estamos hablando, el concepto no es lo que hoy día entenderíamos por nación, ¿cierto? Esta es una palabra que ocupa Vicuña Maquena hace 150, 200 años atrás. ¿Ya? Entonces no es cosa de hacer equivaler el concepto nación de hace 150 años con el actual. Pero pese a ello, ¿cierto? Se comprende que está apuntando a la conformación de una unidad, ¿cierto? De una entidad coherente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos principios que entrega, ¿cierto? Que plantea Vicuña Maquena? Yo creo que también vamos a tener elementos para poder reflexionar, ¿cierto? Estudiar para la prueba. Ya las preguntas de la prueba todavía no están definidas, ¿ya? Así que mucho mejor para mí, ¿cierto? En mi rol de profesor, porque no les entrego las respuestas de antemano. Estoy lejos de eso porque todavía no las tengo. ¿Ya? Claro, si volvemos a esta idea de la unidad, de la entidad, del barroco, ¿cierto? Recordemos qué es lo que pasaba respecto al Parlamento mismo, ¿ya? ¿Qué era lo importante, ¿cierto? Los puntos acordados, el ritual en sí mismo, en fin, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas me parece que son interesantes, ¿cierto? A la hora o son de los puntos importantes a la hora de estudiar, ¿cierto? De analizar, ¿ya? Bueno, en las últimas clases, recuerden que ya fuimos eh, entregando algunos lineamientos, ¿cierto? Algunos conceptos respecto a lo que es el siglo XIX, ¿ya? Y uno de ellos, ¿cierto? Que no es en el 1800, ¿cierto? 1799, no, 1800, sino es una cuestión un poco más amplia. Y recuerden que habíamos hablado de la irrupción, de la aparición de los nizoloncos, de estos grandes loncos, ¿ya? ¿Qué significa la aparición o qué refleja la aparición de estos grandes loncos? ¿Ya? Hablábamos, por ejemplo, de la aparición de los Butalmapu, ¿ya? ¿Qué eran los Butalmapu? ¿Cierto? ¿Qué diferencia tenían con las formas de organización anteriores? ¿Ya? ¿Y qué proyección tienen? ¿Ya? Eh, los loncos, por ejemplo, hablábamos de la importancia de la redistribución, ¿cierto? Y la reciprocidad. Lo hablábamos en base a algunos textos antropológicos, pero vale la pena, ¿cierto?, que lo contemplemos, insisto, desde lo conceptual y vayamos viendo cómo este tipo de cosas se dan en la práctica. ¿Ya? Habíamos visto también, por ejemplo, cuáles eran las fuentes principales, al menos desde el punto de vista de las crónicas, para estudiar el siglo XIX, ¿ya? Pascual Coña, ¿ah? Y en las historias de familia, ¿cierto? El Quiño, Mufu, Troquinchen y Piel. ¿Ya? Hablamos un poquito de cómo se habían escrito esas fuentes, cómo se habían organizado, cómo se habían publicado y qué polémicas habían generado. ¿Ya? Entonces, esos serían, yo creo, algunos de los lineamientos importantes eh, de los vistos en clase, ¿ya? Y después tenemos el texto del Fabián Almonacid, ¿ya? Que es un texto, a pesar de que uno lo lee con facilidad, ¿cierto? Con fluidez, es un texto bastante denso, ¿cierto? Bastante denso porque tiene muchos datos, tiene muchos nombres, tiene muchas fechas, ¿ah? Y tiene planteamientos que de repente cuando uno se adentra, ¿cierto? Hay que ir tomándolos con pinzas, ¿cierto? Porque no todos están de acuerdo con Almonacid, ¿ya? Sin embargo, igual es un trabajo muy fino, ¿cierto? En lo que es el uso de fuentes, en lo que es la selección de fuentes para ir proponiendo, ¿cierto? Periodificaciones, problemas históricos, ¿cierto? Y también una perspectiva respecto a los problemas de ese entonces, ¿cierto? Y que se proyectan hasta nuestros días. Por eso mismo yo pienso que lo que más conviene es que vayan leyendo a Almonacid o vayan describiendo, ¿cierto? O vayan
sintetizando, ¿sí? Lo que ustedes leen, lo que ustedes ven en Almonacid, a través de periodificaciones, ¿cierto? Almonacid siempre hace algunas divisiones ahí, por ejemplo, aparte en 1850, ¿cierto? 52, un hito, la creación de la provincia de Arauco, ¿cierto? ¿Qué significa aquello? Después, el año 1866, ¿ah? Está la famosa ley, ¿cierto? Y después me voy a detener un poquito en esa ley porque es bien importante. Después la ley del 74, después el término del trabajo de la comisión radicadora, la ley de propiedad del año 31, ¿cierto? Dictada por este dictador, ¿cierto? Ibáñez del Campo, y un congreso nombrado a dedo, ¿cierto? En fin. Esa es mi sugerencia, ¿cierto? Tratar de hacer los cortes temporales, ¿cierto? De ir extrayendo las periodificaciones e ir viendo cuáles son las características principales, ¿cierto? De cada uno de estos periodos. ¿Ya? Por ejemplo, ya que hablaba yo de la ley del 1866, ahí podemos partir hablando de cuáles son las disposiciones de la ley, ¿ya? ¿Qué cosas contiene? ¿Ya? O qué cosas crea, funda, ¿cierto? Por ejemplo, los protectores de indios, ¿ya? Que aparecen varios, ¿cierto? En el artículo, ¿ya? Varios reclamando, ¿cierto? Varios recopilando quejas, ¿ah? Varios tratando de bogar por una mayor racionalidad en la legislación y en la aplicación de la ley, ¿ya? La comisión radicadora también, ¿ya? ¿Cuál es la función de la comisión radicadora? ¿Cuándo comienza a operar? ¿Cuándo termina? ¿Cierto? Etcétera, ¿ya? Son cosas que aparecen en el artículo, así que tienen que ponerle ojo. Los mismos títulos de merced, ¿ya? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo se conciben? ¿Ya? O las concesiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo se conciben? ¿Cuándo se empiezan a entregar? ¿Ah? ¿Qué grado de efectividad o validez tienen en esta tensión, ¿cierto?, que existe entre, por una parte, el Estado, por otra parte, los colonos, ¿cierto?, o los habitantes del país mapuche que no son mapuches, ¿cierto?, y con la población mapuche que también está en medio, ¿cierto?, de este cambio soberano, ¿cierto?, este cambio territorial, y en el marco, ¿cierto?, del interés por crear, hacer de la tierra, ¿cierto?, un bien particular, ¿cierto?, la propiedad, lo que se llama la creación de la propiedad de la tierra, ¿ya? En fin, eso es interesante verlo, ¿ya? Como desde una perspectiva, insisto, para ir viendo el concepto de época, ¿ya? O los principios, ¿cierto? Insisto, las disposiciones que sostienen estas leyes, ya la del 66 y la del 74. Después podemos ir viendo cómo se da en la práctica, ¿ya? Cómo se da en la práctica estos cuerpos legislativos, ya estos órganos de ley, ¿cierto? Que en realidad disienten, ¿cierto? O no están en una total sintonía con el espíritu de la ley tal como son legisladas y promulgadas. Por ejemplo, vemos que se empiezan a dar distintos tipos de erradicación, ¿ya? Y se empieza a generar una creciente pugna entre quienes plantean la necesidad de mantener a las comunidades unidas, ¿cierto?, e indivisas, y otros que consideran que no, las comunidades deben gozar del derecho a dividirse si sus miembros lo estiman conveniente, y transformar la tierra en un bien enajenable como cualquier otro, ¿ya? Entonces ahí tenemos tipos de erradicación, de alguna manera, ¿cierto? O cómo se forma una comunidad. Esa es otra cosa también bien interesante, porque entramos en materia del curso, ¿cierto? Uno de los problemas históricos más importantes, ¿cierto?, en el largo plazo, por así decirlo, en la política mapuche tiene que ver con eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una comunidad? ¿Ya? Antiguamente, ¿cierto?, hasta antes de la ocupación, de la guerra de pacificación de la Araucanía, de la anexión chilena,
eran familias, ¿cierto? O anexos de familias, ¿cierto? O apéndices de familias. ¿Ya? Eso, entonces ahí se podían ir estableciendo comunidades, ¿cierto? Con jerarquías políticas comprendidas por todo el mundo y sancionadas, ¿cierto? Avaladas por la tradición. Pero en el periodo de erradicación, ¿cierto? La comunidad pasa a ser otra cosa, ¿cierto? No sustentada en los lazos familiares, o no necesariamente, ¿cierto? Sustentada en los lazos familiares, que eran la base de la sustancia política. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Se lo pueden ir viendo también, ¿ya? ¿Cómo estas nuevas comunidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que aportan qué es lo que aportan a la historia, ¿cierto? O qué implican, ¿cierto? Como fenómeno histórico, ¿ya? Hay una pérdida del poder de los loncos, ¿cómo está relacionado con esto? Hay un quiebre social, hay un quiebre político también. Entonces eso es fundamental que ustedes lo vayan también, vayan anotando y lo vayan considerando dentro de sus estudios, ¿ya? Por ejemplo, también hay otro ítem, ¿cierto? Aparte, que tiene que ver con, estamos hablando de las leyes, ¿cierto? Estamos hablando de las implicancias que tienen, ¿cierto? Sobre todo al interior de la población mapuche y cómo se empiezan a reasociar, ¿cierto? O generar nuevas formas de asociación, ¿ya? Pero también pueden pensar, ¿cierto? O deben ustedes fijarse en que hay una coacción, ¿cierto? O más que una coacción, hay un marco de práctica, ¿cierto? Insisto, está la ley, está la práctica, ¿ya? Y la práctica es fraudulenta, ¿ya? Así queda claro con el texto del Monacid, bueno, en general así queda claro con casi todos los textos que se han dedicado a estudiar estos temas, ¿ya? Hay una preocupación, ¿cierto? O un respaldo, ¿cierto? A los hechos consumados que se dan, ¿ya? Y terminan siendo consolidados, ¿cierto? Algunas propiedades que en su concepción y en su conformación fue- se produjeron de manera fraudulenta, ¿cierto? En fin, también, bueno, esos son creo yo, los principales puntos. También pueden ir viendo, por ejemplo, que también aparecen en Almonacid, pero aquí hay que hacer un análisis no tan lineal, ¿cierto?, del texto. ¿Qué diagnósticos existen a la hora de atacar, ¿cierto? O de tomar en consideración, ¿cierto? De hacerse responsable del problema de la tierra que está surgiendo en la Araucanía, ¿cierto? En Valdivia, en el país mapuche. ¿Qué diagnóstico tienen los misioneros? Habla de los capuchinos, ¿cierto? Habla de los anglicanos, ¿ya? ¿Qué diagnóstico tienen los mismos protectores de indios, ¿ya? De los distintos lugares? O los políticos, ¿ya? Los políticos también, sí, senadores, diputados de la Cámara, ¿ya? Que ven la situación o que relevan, ¿cierto?, algunos determinados detalles de la situación, y dentro de estos políticos hay una gran diversidad, podemos incluir ciertos políticos, no solo son Wincas, sino que también son mapuches, ¿cierto? Se habla de Manuel Manquilef, ¿ya? ¿Qué proponía Manuel Manquilef y por qué? Se habla de Manuel Aburto Panguilef, ¿ya? ¿Qué proponía Aburto Panguilef y por qué? ¿Ya? Ahí ya estamos oscilando, ¿cierto?, entre lo que es el diagnóstico y lo que son las soluciones, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues pensemos en que hay una parte importante del artículo en que nos habla del Ministerio de la Propiedad Austral. ¿Qué fue el Ministerio de la Propiedad Austral? ¿Ya? ¿A qué vino qué problema vino, ¿cierto?, a modular, ¿cierto? ¿Qué problema vino a digerir? ¿Ya? Y cuál fue su resultado, sus consecuencias, por así decirlo, ¿no? Esos también son elementos que ustedes pueden ir viendo en el texto de Almonacid. Como consejo, como tip, yo en general no pregunto, o normalmente no pregunto, ustedes ya algunos han tenido clases conmigo, o han sido ayudantes míos, ustedes saben que yo no pregunto detalles específicos de los textos, ¿ya? Me gusta preguntar sobre ideas, sobre conceptos, ¿cierto?
sobre procesos de largo plazo, ¿ya? Entonces, si aparece cualquier cosa que les aparezca que ustedes consideren un nombre, qué sé yo, una fecha o algo así, en realidad no creo que les aparezca, ¿cierto? Así, o para que me lo especifiquen, sino como puntos de referencia, ¿cierto? De reparo en este periodo, ¿cierto? Para ir aterrizando, ¿cierto? O para ir concretizando los fenómenos históricos que estamos analizando, ¿ya? En general, primera parte fue el repaso, ¿cierto? Me salgo del texto de Almonacid, ¿cierto? Fue el repaso, ¿cierto? Cómo se conforman esta identidad territorial, política, social, cultural, lingüística, mapuche, ¿cierto? O al menos no cómo se conforma, pero cómo la llegamos a conocer historiográficamente, su vinculación interna, ¿cierto? Su vinculación con otras fuerzas que intentan colonizarla, ¿ya? Y cómo va admitiendo, ¿cierto? Cómo va nutriéndose con sus relaciones, ¿cierto? Los aportes que vienen de fuera. No creo ocupar la palabra aportes, sino que porque hay aportes y hay también lo opuesto, ¿cierto? Amputaciones, diríamos, políticas, amputaciones históricas, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿cierto? Que lo vayan viendo como procesos históricos, como procesos generales, y lo específico que sean solamente puntos de referencia, que sean bajadas, como se dice, ¿cierto? De lo que nosotros estamos tratando de proponer acá en este curso. ¿Ya? Eso, pues no tengan miedo a la prueba, como les digo, no va a ser nada específico, pero sí van a ser cosas que van a tener que reflexionar, eso sin duda. ¿Ya? Les mando un saludo y nos estamos viendo el miércoles presencialmente. Chao, chao.